¿Existe farmacoterapia para tratar la obesidad? Sí, sí existe y es buenísima. Realmente tiene una indicación concreta, es individualizada, la dosis también es personalizada y demás, y hay diferentes tipos de fármacos. Pero si el paciente no hace actividad física y el paciente no tiene hábitos saludables a la hora de alimentarse, ningún tratamiento para tratar obesidad y sobrepeso va a ser efectivo. Sacaron el salero de la mesa porque hoy no se puede poner el salero. Vos como cliente lo tenés que pedir a la sal. En un restaurante, de la misma manera se tiene que sacar el pan. ¿Para qué está? Porque nos gusta, obvio que nos gusta. Que es rico y es barato. Por supuesto. ¿Pensás que la inmortalidad o solamente morir por accidente es algo que es probable o pensás que estamos demasiado lejos o que directamente es imposible? No, yo creo que imposible hoy no hay nada y improbable me parece que tampoco, probablemente estemos lejos, como también estábamos lejos hace 20 años atrás de un montón de situaciones que hoy nos encontramos, por ejemplo la inteligencia artificial, que era algo que nosotros lo veíamos en película cuando éramos chicos, entonces la verdad hoy lo tenemos a servicio nuestro, ni siquiera es en otro lugar. En el capítulo de hoy vamos a hacer una entrevista, la primera entrevista que tenemos con una experta en salud. Para que lo conozcan un poquito voy a leer su currículum para que sepan bien qué estudió, qué está trabajando, dónde trabajó y por qué es tan experta en este tema que quiero tratar hoy. La doctora María Celeste Scholtus es especialista en obesología y hace tratamientos integrales de sobrepeso y la obesidad. Estudió en la Universidad Católica de Córdoba, medicina y un magíster en obesología, mientras que hizo un curso bianual de diabetología clínica en el Hospital Privado de Córdoba. Ha trabajado desde hace más de 10 años en sanatorios, como el Sanatorio de Altagracia y el Allende del Cerro de la ciudad de Córdoba, mientras que tiene un consultorio particular especializado en tratamiento integral de sobrepeso y la obesidad. Doctora María Celeste Scholtus, bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre me gusta compartir la información que uno tiene y todo lo que va adquiriendo como conocimiento a través de los años. La obesología en sí es una especialidad nueva, antes no existía y el paciente que tenía sobrepeso y obesidad era un paciente que no tenía un médico a quien acudir como referente para que se haga cargo del tratamiento de su enfermedad. En primera instancia fue difícil determinar la obesidad como una enfermedad. La obesidad siempre fue un adjetivo que tenía el paciente. El paciente llegaba al consultorio y uno decía que era un paciente obeso que además tenía, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipemia o muchas otras enfermedades y la obesidad no era considerada como tal una enfermedad en particular a la cual abordar. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que el paciente no tomaba conciencia de que la obesidad era una enfermedad para tratar porque era un paciente que se lo llama inclusive técnicamente, fenotípicamente sano, porque quiere decir que no tiene ninguna comorbilidad asociada, es decir, no es diabético, hipertenso ni dislipémico, pero sí tiene obesidad. Entonces lo más difícil era que el paciente tomara conciencia de que era una enfermedad la cual deberíamos tratar y revertir. Eso me motivó en los últimos 7 años a dedicarme al tratamiento de la obesidad y del sobrepeso y que después apoyarme sobre el magíster que hice en la Universidad Católica de Córdoba, que es especializado en el tratamiento de la obesidad. Bueno, muy bueno. Tengo una pregunta, Cele, porque en la universidad la obesidad ¿se trata bien o se está catalogada como una enfermedad o eso es una consecuencia de otras enfermedades? Históricamente fue consecuencia de otras enfermedades, inclusive siendo partícipe porque coordino el servicio de la Guardia Central del Sanatorio Allende y nos encontramos con un montón de situaciones que yo puse como un interés actualizado sobre el tratamiento de la obesidad. Me di cuenta de situaciones puntuales en el manejo del paciente en todo el aspecto, desde la silla de rueda en la que se lo recibe, la camilla en la que se lo asiste, la silla en la que se le da para que se siente. Entonces eran un montón de situaciones donde el paciente que tenía obesidad no era considerado paciente por la obesidad, sino por las comorbilidades que tenía. En la facultad, Disculpa, ¿qué es una comorbilidad? La comorbilidad son las enfermedades asociadas a otra patología. Entonces yo puedo decir que el paciente tiene diabetes y que asociado tiene hipertensión y dislipemia, que sería un trastorno en los lípidos en la sangre, ¿está bien? En el caso de la obesidad no era considerada como la enfermedad primaria del paciente. Después de los años se terminó descubriendo y se terminó estudiando un montón porque ha avanzado muchísimo el tratamiento y el abordaje de la obesidad como enfermedad primaria del paciente, y que eso nos lleva a que el paciente tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga otras comorbilidades asociadas.
Y te hago una consulta, ¿vos crees que a nivel mundial estamos mejorando en cuanto a la conciencia de la salud? Yo creo que sí, cuando se hace un análisis global. A mí, en el último congreso que estuvimos, me llamó mucho la atención de que el congreso era exclusivo de obesidad. Me llamó mucho la atención porque antes se hablaba de la obesidad en América general, en América como continente. Se habló mucho de obesidad en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. Después se empezó a hablar de obesidad en lo que era América Latina. Y después ya teníamos números, gracias a los censos y demás, sobre lo que era obesidad a nivel nación. Y hoy podemos hablar del porcentaje que tenemos de obesidad en la provincia de Córdoba. Entonces son números que a uno que se hace cargo del tratamiento de la obesidad realmente nos preocupan, porque ya saber que el 60% de la población de Córdoba tiene sobrepeso o obesidad es algo que nos tiene que llamar la atención, no solamente por el impacto a nivel de la salud pública y privada, sino por el impacto a través del paciente. El paciente no toma conciencia de que la obesidad como sí es una enfermedad. De hecho, cuando vienen al consultorio y el programa que yo, digamos, ofrezco, que se llama Mi Peso Feliz, es un programa donde abarca no solamente el tratamiento de la obesidad, sino también el sobrepeso. Decir que voy a la obesóloga ya de por sí es un montón porque al paciente lo estigmatiza. Entonces, ¿por qué voy a ir si estoy bien? Si el laboratorio me dio perfecto, si la presión la tengo normal. ¿Para qué voy a ir si puedo jugar al pádel? Peso 130 kilos, pero mi vida es normal y me desenvuelvo de manera normal. Entonces, el primer llamado de atención es al paciente. El segundo llamado de atención, que a mí es lo que más me preocupa hoy como sociedad y lo que yo cambiaría, es el abordaje de la obesidad infanto-juvenil. Que consideren que es normal que un niño tenga sobrepeso o que sea gordito, porque siempre se usa un adjetivo calificativo, porque ya va a pegar el estirón y nadie se puso a pensar de que esa criatura está destinada a tener un montón de patologías y no solamente la obesidad, sino revertimos sobre todo los hábitos nutricionales y de actividad física que el paciente tiene desde el núcleo de la familia, ¿no? Sí, de hecho antes se usaba mucho el hecho de decir si un bebé es gordito es sano. ¿Y hay algo de cierto eso? ¿O? No, no solamente que no es cierto, sino que también está la contraparte de que el niño que es flaco o extremadamente delgado le pasa algo y demás. Entonces no valoramos al paciente globalmente, que para mí es la primer falla, ¿no es cierto? Entonces cuando vemos un paciente extremadamente flaco, porque también vienen al consultorio, pacientes que vienen a adquirir hábitos saludables porque comen mal a pesar de ser extremadamente delgados, ¿no? Sabiendo de que yo abordo al paciente desde no solamente dándole un fármaco, sino de cambiar estos hábitos saludables que nosotros tenemos y de adquirir hábitos saludables, porque el paciente que también es extremadamente delgado también tiene, predisposición a otro tipo de patologías, pero las patologías las tiene. Entonces, asociar de que un niño porque es gordito sea sano, realmente es algo cultural. Lo mismo que actualmente pasa, sobre todo te diré una generación más arriba que la nuestra o una más todavía, de cuando un niño deja comida en el plato, termina de comer. Claro. Termina de comer porque es una falta de respeto que dejen comida y capaz que la criatura no tiene hambre. Sí. La elección del alimento de esa criatura, yo siempre pongo de ejemplo en el consultorio de niños chiquitos que la mamá ya tiene conciencia de que le tiene que enseñar a comer y de a comer de manera saludable. Yo siempre pongo el ejemplo de un niño que nunca haya comido, por ejemplo, un alfajor. El alfajor a la vista te puede llamar la atención en el envoltorio, o sea, en el packaging, pero en el alfajor en sí es raro, porque sobre todo si es de chocolate y el nene no sabe lo que es el chocolate, color marrón, oscuro y demás. Si el nene ya empezó a comer todo tipo de verduras, porque a partir del año se le puede dar fruta, verdura, huevo y demás, por ejemplo, comen mucho el brócoli, que es como un arbolito, y es el chiste comer el arbolito. Si esa criatura tiene hambre y está jugando, estuvo jugando toda la tarde, lo que fuese, y tiene hambre, y vos le pones en un plato el arbolito y al lado el alfajor. Si nunca lo probó al alfajor, nunca lo va a agarrar. Porque reconoce y sabe lo que es un alimento, y reconoce y sabe lo que es sentir hambre. Eso a lo largo del tiempo, cuando no tenemos cultura desde niños, es difícil que yo vaya a un paciente que tenga 40, 50, 60, 83 años, tiene mi paciente más grande que está en tratamiento de obesidad, me vuelve a reconocer cuál es la elección saludable frente al alfajor y el brócoli. Lo cité como ejemplo, ¿no? Pero pasan en un montón de situaciones. Y ahí en el entorno tuyo, hablando del tema de las edades, en el entorno de Mi Peso Feliz que tenés el tratamiento, ¿qué edades pensás que es donde la gente entra más en conciencia del tema de la salud? El adolescente. ¿Ah, sí? El adolescente tenemos dos pacientes. El paciente que viene asustado,
se hizo un chequeo de control y le salió 500 de triglicéridos, es un valor de lípidos en la sangre. Pero en esos casos ya son más grandes. Claro, un paciente que hace un chequeo anual, hablemos de entre 40 y 50 años, se hace un chequeo anual, porque una vez al año van al médico, se hace el chequeo anual y se encuentra que tiene mal el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, se encuentra con una diabetes o no diabetes, una alteración de la glucemia en ayuna, se encuentra con un ácido úrico alto, le toman la tensión un poquito más elevada que el valor normal. Entonces el médico clínico que dice, bueno, tenemos que hacer algo con el peso. El médico clínico también tuvo que aprender a derivar a ese paciente para que se aborde la obesidad como enfermedad o el sobrepeso, porque a veces no es obesidad, sino que es solamente sobrepeso. Sobre todo viendo que el paciente no hace actividad física, que tiene hábitos tóxicos como por ejemplo el alcohol o por ejemplo el tabaco, que no tiene una estructura en nivel de alimentación y demás. Entonces, bueno, lo deriva el paciente para que uno lo atienda. Ese es un paciente que cae, digamos, desde el susto. Y el otro paciente es el adolescente. ¿El adolescente qué le pasa? Y te hablo desde los 12 a los 20 años. Es un adolescente que ve que, por ejemplo, su papá se infartó con 40 años, cuando el infarto antes era una patología más de un nonito, de una persona más grande, que vio que a su tío le dio una ACV, que su mamá tiene una menopausia precoz, que su mamá tiene obesidad y ve que también en la familia hay como cuando empiezan a mirar obesidad no solamente en su generación, sino 2 o 3 más arriba. Entonces le llama la atención y no quieren llegar a eso. El principal error del adolescente cuando encara y ve que tiene sobrepeso y obesidad es que entender que hay trastornos de la conducta alimentaria que antes estaban incluidas solamente la bulimia y la anorexia y hoy está incluido, por ejemplo, las comidas que se llaman por atracón, ¿está bien? Entonces, tener cuidado al tratar a ese adolescente porque que no vaya al otro extremo de hacer un tratamiento para estar flaca o porque socialmente así se exige desde la ropa, desde las amistades, desde las fotos, desde las selfies, de las redes sociales y demás que tienen tanto impacto en ellos, sino realmente abordarlo como evitando o revirtiendo una situación que sabemos a dónde puede llegar porque tienen un espejo hacia adelante, que es que digamos, esa generación encima de ellos tienen patologías que antes no había en esa cantidad. De hecho, también debe impactar mucho el tema del bullying en la escuela, la comparación con los compañeros, que también es un tema, ¿no? Porque hay distintas, no sé cómo se llama, cuando vos, eso de mesoforma, que tenés distintas contexturas en los cuerpos y bueno, es muy distinto por ahí entre compañeros. Por ahí entre familiares es más similar, pero entre compañeros puede ser demasiado distinto. Familiarmente nosotros venimos genéticamente predispuestos a desarrollar prácticamente el mismo entorno en lo que nos rodea, si bien después a medida que la familia avanza se van haciendo cruces generacionales y con otras familias, entonces bueno, se van mezclando genéticamente, pero si vamos al origen y uno mira hacia arriba, vamos encontrando hacia arriba, digamos, la unión que tienen genotípicamente esos pacientes. Fenotípicamente, que sería la expresión genética de esos genes, cada uno tiene una manifestación y por eso mi programa se llama Mi Peso Feliz, porque estoy en contra de que el paciente sea un número arriba de la balanza. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que uno los sube arriba de la balanza, si uno saca el índice de masa corporal, que es algo que se usa mucho para clasificar al paciente si está en normopeso, si tiene sobrepeso o qué grado de obesidad tiene, cuando uno lo saca, el paciente me da en sobrepeso, pero yo el paciente lo veo bien, constitucionalmente también. De hecho, bueno, hay un montón de estos ejemplos en mi página, a donde yo comparo un paciente de 90 kilos que me llega al consultorio, teniendo sobrepeso claramente por la talla que tenía, cambiamos los hábitos constitucionales, hoy es un paciente, tiene 50 años, hoy es un paciente que entrena los 7 días de la semana, físicamente tiene otro físico porque está completamente, digamos, desbordado de lo que es masa muscular y no tiene masa grasa, y ese paciente sigue pesando 90 kilos. Entonces, ¿en dónde está el decirle que hoy tiene sobrepeso u obesidad y que tiene que seguir en tratamiento si fenotípicamente, que es como nosotros lo vemos, el paciente está realmente impecable y él se siente cómodo? Por eso es no estructurarlo desde ahí. En el caso de los niños, el problema es que no solamente fenotípicamente están en una fase de desarrollo, es cierto que el niño tiene sus estiradas y tiene altibajos en momentos que tiene un poquito más de sobrepeso, momentos donde se pone extremadamente delgado, momentos donde nos aparece el acné y todo su desarrollo puberal y ya empiezan a actuar, digamos, todo lo que es la parte hormonal. En las nenas, sobre todo, vemos un desarrollo más precoz de lo que era, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, lo que es hoy una nena de 15 años. Entonces siempre es apuntando a encararlos desde un hábito saludable, no desde una estructura fenotípicamente social, a donde tienen que responder a entrar en un talle de un pantalón cuando la estructura física de esa criatura probablemente sea un poquito más grande. Recién dijiste del paciente este que hace actividad los 7 días de la semana. Para vos,
en el momento de buscar el cambio, de mejorar, la mayoría de la gente va para mejorar también su bienestar, supongo, pero es más importante la cantidad de actividad física o comer mejor. Cuando yo planteo el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, me doy cuenta de que un montón de pacientes, como te dije, vienen, son normopeso y es porque tienen pésimos hábitos. ¿Qué es normopeso? Normopeso, que tenés un peso normal. Entonces yo le digo, ¿por qué venís a la consulta? Porque sacan el turno, vienen, me traen el laboratorio y todo lo que les pido de inicio, porque necesito saber con qué me encuentro. No es que no me importe el laboratorio y si tiene diabetes o no, porque obviamente que lo tenemos que abordar el paciente de manera integral. Entonces, ¿por qué viniste? Porque no sé comer. Porque no tengo una estructura en la alimentación. Porque hay mucha información, sobre todo en las redes sociales, de un montón de profesionales y no profesionales que tienen miles de seguidores y que a mí me contestan, ¿no? No, porque hice el tratamiento de Horacio, por ejemplo, que Horacio es ingeniero y te recomienda que, por ejemplo, tomes, no sé, jugos de 5 zanahorias 5 veces por día sin ningún sustento académico, ni científico, ni ningún aval que lo demuestre por atrás. Entonces vienen a buscar hábitos saludables, a que uno le enseñe cuáles son los hábitos saludables. Hay tanta información y tanta desinformación que el paciente a veces dice, pará, por ejemplo, yo a un paciente que tiene sobrepeso le saco la fruta, sobrepeso y obesidad le saco la fruta. Pará, la nutricionista la semana pasada me dice que tengo que tomar fruta y vos me decís que la saque. Entonces, si bien hay diferentes escuelas y diferentes maneras de abordarlo, siempre les planteo lo mismo. ¿Existe farmacoterapia para tratar la obesidad? Sí, sí existe y es buenísima. Realmente tiene una indicación concreta, es individualizada, la dosis también es personalizada y demás, y hay diferentes tipos de fármacos. Pero si el paciente no hace actividad física y el paciente no tiene hábitos saludables a la hora de alimentarse, ningún tratamiento para tratar obesidad y sobrepeso va a ser efectivo. Para mí son 3 patas que cumplen exactamente el mismo peso. Si el paciente no tiene indicación de farmacoterapia, porque a veces me pasa sobre todo con adolescentes, que las mamás me las traen, o los papás inclusive, me los traen para que directamente los mediquen. No, porque la paciente tiene obesidad, entonces hay que medicarla. Bueno, a ver, contame qué es tu desayuno, porque siempre les pregunto cómo es, como un día modelo tipo de ellos. Contame cómo es tu desayuno. Desayunan galletitas, bueno, que no hace falta que te dé la marca, pero galletitas que no tienen ningún tipo de valor biológico, que tienen 1500 calorías en una porción, o sea, eso es lo que desayuna la criatura, no sabe lo que es una fruta, no sabe lo que es una verdura, no sabe diferenciar ninguno de los tipos de carne, de proteína. Estamos hablando de niñas por ahí o niños que ya terminaron el secundario y no diferencian los macronutrientes y eso se los dan en el colegio. O sea, eso es algo que deberían tenerlo como un conocimiento adquirido y decir, bueno, a ver cómo jugamos de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Tampoco le voy a decir a un paciente que coma tomate si no le gusta. Tiene la misma importancia la actividad física como la alimentación. Si me hace falta la medicación, la usamos. Muchas veces no me hace falta y yo se los demuestro diciéndoles, bueno, hasta el próximo control, porque comías tan mal o no tenías una estructura en la alimentación, porque no hacías ningún tipo de actividad física, que también la adaptamos a cada paciente y a cada necesidad y a cada habilidad, porque no todos tienen la misma. Entonces lo adaptamos. El mes que viene, cuando vengas y te controlo, porque los peso y los mido, no solamente los peso y los mido y cuando los controlo ven que bajaron de peso y se sienten mejor, duermen mejor, me dicen ya no ronco, no tengo problemas para conciliar el sueño y todo eso lo genera la actividad física y la alimentación. Yo todavía no usé ningún fármaco ahí. O sea que más allá de regular el peso, vos también ves un cambio en la personalidad en cuanto a su bienestar, digamos, general. Al bienestar general y a que apunten a que ese bienestar general tiene que ser sostenido en la vida y no es porque solamente se van a ver mejor en un pantalón. Obvio que a todos nos gusta vernos mejor en un pantalón, a nadie nos gusta tener panza, a nadie nos gusta tener celulitis, a nadie nos gusta no vernos bien en una malla. Siempre apuntamos al estereotipo social de la modelo de la revista y todo porque nos gustaría que a nosotros nos quedara igual. Pero para mí es más importante ese paciente, por ejemplo, que te conté recién, que me dijo duermo mejor, a un paciente que me diga me quedó mejor una bikini, ¿me entendés? La importancia del sueño, del descanso, del entender la actividad física como una prescripción médica, para mí es fundamental en la adquisición de esos hábitos saludables del paciente. ¿Y vos recomendás el peso diario, o sea, pesarse todos los días, contar calorías, ese tipo de cosas? No, se tienen que pesar conmigo en el control. Hago telemedicina también, tengo pacientes hasta en Colombia, por toda la Argentina y también en Colombia. Entonces nos pesamos ese día. Las enseño a medirse si no las puedo medir yo físicamente, porque digamos por una cuestión de espacio, digamos no nos vemos físicamente y inclusive muchas veces me doy cuenta que tengo la sesión de control con el paciente y yo digo que hago como un coacheo con el paciente porque terminamos hablando, le pregunto, bueno, a ver cómo desayunaste, contame cuál fue tu primera ingesta, porque en realidad también busco romper
el hecho de que haya que comer 4 veces al día, más las 2 colaciones, más no, pará, comamos cuando tengamos hambre, alimentémonos, diferenciemos lo que es alimento de comida y demás. Y cuando charlamos de todo esto, contame qué fue tu primera ingesta, cuál fue la última, cómo está yendo el cuerpo, si tomaste noción en la cantidad de agua que tomas, porque nadie sabe. ¿Tomas agua? Sí, ¿cuánta? No sé. Entonces, cosas que son vitales, porque es muy importante que el paciente tome agua, y hablo de agua y no hablo de mate, de gaseosa, de todos los otros líquidos que por ahí me quieren mentir en meterme en el agua, y el agua es agua. Entonces les hago tomar noción de eso, termino la consulta, listo, nos vemos el mes que viene, no lo pesé. Pero el paciente se fue bien y el paciente está mejor, y el paciente me dice, no sabe cómo se me cae la ropa, me siento mejor, no ronqué, fumé menos. ¿Por qué fumaste menos? Y porque como iba a ir a entrenar no quería fumar antes de cambio. Y para mí ya es un montón. Entonces la verdad que eso es lo que valoro antes que si la balanza me subieron o me bajaron de peso o no. Este fue un mes particular, estamos en plena época de las fiestas. Lo que se vinieron a controlar entre Navidad y Año Nuevo era toda una batalla, a ver cómo habían sobrevivido a la Navidad. Y todo el mes previo a las fiestas, porque también está la fiesta de fin de año, las fiestas empresariales, despedida con amigos y demás, todos me preguntaban lo mismo, ¿qué vamos a hacer, doctora, con la fiesta? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo les preguntaba, ¿qué tenés ganas de comer? Siempre estaba en la mesa dulce la Navidad, ¿no? Siempre me contestaban, el 90% era o volver a tomar alcohol, porque la mayoría entiende por qué digo de no al tomar alcohol, a tomarse un trago, tomar alcohol para brindar, como si no pudiéramos brindar, porque dice mala suerte brindar con agua, si no miramos los ojos, hay que chocar 2 veces las copas, bueno, todas cuestiones culturales para avalar el consumo de alcohol. Siempre estaba en la mesa dulce, entonces me decían, ¿qué querés comer? Un pedazo de pan dulce, un pedazo de turrón, un pedazo de budín, garrapiñada, almendras bañadas con chocolate, bueno, todo lo que era la mesa dulce de la Navidad, ¿no es cierto? Y del Año Nuevo. Yo digo, bueno, ¿cuánto querés comer? No, un pedacito. Bueno, cómelo. Y todos se sorprendían porque me decían, yo digo, estamos peleando al profesional, porque pelea, hablo de la discusión esta, porque siempre el tratamiento es dinámico, ¿no? Lo planteamos entre los dos. Por algo que comemos una vez al año. Porque ¿cuándo vuelves a comer turrón? ¿Cuándo vuelves a comer? Bueno, un budín, medio un clásico, ¿no? Pero el pan dulce, ¿cuándo lo vuelves a comer? Comelo, ¿cuál es el problema? Entonces a todos que le dije, si en tu casa, lo que sobra de esa mesa dulce en una bolsa y se lo lleva el que lo trajo. Para que no quede, ¿no? Si en tu casa, para que lo saquemos. Y si no en tu casa, come el pedacito de turrón, el pedacito de budín, el pedacito de pan dulce, lo que tengas ganas, y correte. Salí de la mesa dulce, anda a charlar con alguien. Que traslademos, como yo puse en el último video que subí este año, que traslademos la importancia de la fiesta a la gente con la que nos juntamos y no a la comida. ¿Qué es lo que pasa con los eventos sociales? Se juntan con amigos a despedir el año, se juntan en la empresa. ¿Y qué es el tema, el eje? La comida. Claro. ¿Cuál es el segundo tema o el eje? El alcohol. A mí me costó mucho en mi entorno social cambiar esa cultura, ¿no? Entonces era distinto, por ejemplo, juntarnos un domingo en la pileta. Bueno, era el día de reunión familiar donde nos veíamos todos, con mis hermanos, mis padres y demás, los chicos, todo, la pileta siempre da hambre, no hay una descripción técnica ni científica de por qué, pero la pileta da hambre. Entonces siempre era ver qué comíamos, entonces siempre eran masas, facturas, budines y todo cosas de panificación. Entonces un día yo empecé jugando, porque yo siempre digo que cuando queremos cambiar los hábitos tiene que ser desde el juego y desde el amor, porque si es desde la imposición y desde el enojo no sirve, sobre todo cuando hay niños en el medio, ¿no? Un día fui, llevé, hice una bandeja, toda fruta cortada. Me arrimé la pileta, me llevé como que era para mí, ¿no? Los chicos salían, mis hijos y mis sobrinos, parecían palomas comiendo la fruta. Che, qué rica la manzana, qué rico el kiwi, la frutilla, el melón, todo, le había puesto todo tipo de fruta. Nadie tocó la factura. Después empecé a jugar con el helado de agua, frente al helado de crema, ¿no? Tampoco le indico el helado de agua, pero son juegos de que ahí uno demuestra de que realmente se come lo que se sirve y de que cuando, por ejemplo, planteé a las 6, 7 de la tarde una picada, piqué fiambre, llevé unos pedazos de carne que me sobraba al mediodía, unos quesos y demás, comí, y nadie tocó nada que tuviese harina. En una familia como la que vengo yo, que tiene una carga obesogénica muy importante, para mí es un cambio muy grande. Y eso es lo que yo busco que traslade el paciente cuando digo que tiene que contagiar a su entorno, siempre desde el amor y siempre desde el juego y desde ofrecer diferentes estrategias a la hora de elegir la comida. Obviamente que, como di el ejemplo del brócoli, si a la criatura no le gusta, tampoco le vamos por el brócoli que no lo coma, pero juguemos a ver cómo se lo podemos hacer para incorporárselo. Y el tema de las harinas, tema galletas, facturas, las medialunas, todo ese tipo de cosas. ¿Es peor por la harina refinada o es peor por el azúcar que también llevan? Y ambas dos me parece que son un combo muy lindo porque aparte generan una adicción terrible. Y el paciente solo lo descubre y yo me doy cuenta porque... ¿El pan de la mesa también? El pan de la mesa.
la panera en la mesa. La panera en la mesa en el comedor del colegio, por ejemplo. Mis hijos van a un colegio que es doble escolaridad y un día voy a la hora del almuerzo, porque en ese momento no comían en el comedor, sino que llevaban la lanchera. Me la había olvidado, voy y se la llevo. Cuando la llevo, la mesa estaba decorada con paneras con pan. De la misma manera que gracias a la Asociación Argentina de Cardiología se saca, en realidad no sé si fue la Argentina o la American Heart Association, pero sacaron el salero de la mesa, porque hoy no se puede poner el salero. Vos como cliente lo tenés que pedir a la sala. En un restaurante. En un restaurante, de la misma manera se tiene que sacar el pan. ¿Para qué está? Porque nos gusta, obvio que nos gusta. Es rico y es barato. Por supuesto. Y decora un montón de situaciones. Yo me río mucho de, por ejemplo, cuando hago empanadas, porque hago empanadas en unos discos que son flaquitos y bien gordita la empanada, llena de carne y verdura y todo. Y el hábito que adopta la familia ya después de todo esto, de romperle las orejitas del República, ¿me entendés? Entonces vos vas a decir, ¿es necesario? No. ¿Es bueno? Sí, porque es menos de lo que aportaba. ¿Te querés comer la empanada? Cométela, no hay ningún problema. Una paciente me escribió un día, no olvidé nunca, 11 de la noche era. Me dice, me muero por comer una empanada. 11 de la noche era, ¿no? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Morite. Fue mi respuesta. ¿Por qué? Entonces mi marido que estaba al lado mío me dice, ¿cómo le va a contestar así a la paciente morite? Porque primero que yo no los mando a su casa con una GoPro y sé exactamente lo que están comiendo hasta el próximo mes que los controlo. O sea, si se comía la empanada yo no me iba a enterar. ¿Qué estaba buscando? El aval mío para comerse la empanada. Entonces cuando vino al control, porque dije que no vuelve más, esto como le dijimos ahorita, cuando vuelve el control, le digo, ¿cómo te fue con la empanada? Le digo, ¿te la comiste? Y no, si no me dejaste. Vos estás buscando el aval mío para comerte la empanada, cométela. Hay pacientes que, por ejemplo, me dicen, tengo ganas de comerme un alfajor, tengo ganas de comerme una medialuna, cométela. ¿A dónde está el error? Mira, el otro día vino un matrimonio, que en realidad él es paciente mío, y vino la mujer muy delgada, él tiene una obesidad grado 2, te diré. Tiene más de 60 años. No sé cuántos grados hay. Hay 3 grados para clasificarlo a la obesidad y es una obesidad, no me gusta ponerle número, tiene obesidad importante, ¿está bien? Pasó por todos los médicos que te imagines. Es con la primer médica que hace tratamiento de la obesidad, que lleva un año más de un año en tratamiento conmigo y que no abandonó. No faltó nunca un control, nada. O sea, que eso habla de la empatía que, digamos, tuvimos los dos. Me viene con la mujer. La mujer me escribe para preguntarme si podía venir al control porque quería consultarme algunas cosas del plan alimentario y demás. Sí, no hay problema. Vino el control a mandarlo al frente al paciente. A mi paciente, ¿no? Contale a la doctora que hoy a la mañana fuiste a jugar al golf y te comiste 2 medialunas. Bueno, y si está bien, le digo, si yo le dejé comer, ¿cómo lo va a dejar comer medialunas? Sí, le digo, porque él era un paciente que comía 12 medialunas todos los días. Todos los días comía 12 medialunas. Cuernitos, que se dice en otro lado. Bueno, sí, cuernitos. Bueno, es algo que tiene no solamente unas calorías importantes, sino que realmente no le aporta nada, no era un desayuno ni una primera ingesta. Comía 12 medialunas. Entonces yo que le enseñé que pide una cosa que se llama mafalda, que es que ese cuadernito o esa medialuna adentro le pongan jamón y queso. Entonces, ¿qué le dije? Yo hago mucho hincapié en el consumo de proteínas. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, cuando a vos te lleguen las 2 mafaldas con el café con leche donde vas a jugar al golf, cuando a vos te lleguen esas 2 mafaldas, primero te comes el jamón y el queso, te tomás el café con leche y después te comes las medialunas. Entonces hoy, después de un año después, que ese paciente me pesa 30 kilos menos, que aparte de jugar al golf, ahora juega al tenis porque no tiene más dolor de rodilla, dejó de consumir analgésicos para tratar esa rodilla, le saqué 2 de los fármacos que usaba para la hipertensión arterial y logré que bajara de 12 medialunas por día a 2, realmente me parece un logro muy importante. Por supuesto que lo festejo porque vamos camino a, porque si fuera tan fácil como me lo planteaba su esposa de erradicarle las medialunas, por supuesto que el paciente hubiera bajado de peso, pero hoy no es más mi paciente porque no lo sostiene en el tiempo. Ah, sí, es insostenible. Es insostenible en el tiempo. Che, Cele, y el tema de las inyecciones para bajar de peso, ¿es una moda? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿Son seguras? ¿Vos lo recomendás? A ver. ¿Qué son? Porque yo tampoco sé qué son. Es un medicamento que a mí me gusta mucho. Y a mí me gusta mucho cuando el paciente tiene indicación de usarlo. A mí me llegan al consultorio personas que tienen un excedente de peso porque ni siquiera es sobrepeso de 5 kilos. Y me dicen, vengo para que me des las inyecciones. Porque obviamente al dedicarme a obesidad y hacer un fármaco para la obesidad lo uso mucho, ¿no? Tengo un montón de pacientes medicados. Pero química, o sea, físicamente, ¿qué son? Son inyecciones, le dicen inyecciones o vacunas, son graciosos porque tienen la misma presentación física que una insulina. Exactamente es igual, es una lapicera que se aplica de manera subcutánea. Es líquido, digamos. Es un líquido, se lo autoadministra el paciente. Bueno, hay una técnica, digamos, que se le explica al paciente y demás.
para tratar obesidad. En Argentina está aprobada una que se aplica todos los días. La droga se llama liraglutide, se aplica todos los días. Y existe otra más que se llama semaglutide. ADMAT ya aprueba en Argentina su utilización para el tratamiento de obesidad, pero todavía no nos llega el nombre comercial que está aprobado para eso. Así todo se usa, y la diferencia que tiene es semaglutide la droga y se aplica una vez a la semana. Tiene indicación para el tratamiento de la obesidad y de las patologías asociadas, sobre todo si el paciente es diabético y obeso, es hoy la elección digamos, principal para tratarlo el paciente. Es un saciógeno a nivel central, quiere decir que al paciente le ofrece saciedad, si el paciente siente lo que es la saciedad, se siente lleno, digamos. Se siente lleno, y a mí me es muy importante porque el paciente empieza a descubrir lo que es el tope que tiene en la cantidad de alimentos que puede ingerir. Porque por lo general al paciente, cuando uno lo entrevista en la primera consulta, se lo clasifica de acuerdo a la manera en la que come. Eso se llama fenotipo alimentario. Hay un montón, son 7. Hay uno de ellos que se llama comedor hiperfágico hedónico. Quiere decir que un paciente hiperfágico quiere decir que come mucho, hedónico, que come por placer. Es un paciente que no tiene fondo. Bueno, hay varios y es el fenotipo que casi siempre predomina. Y en realidad en la primera entrevista, cuando el paciente por ahí no me conoce, me tiene confianza, no es raro encontrarte con un paciente si come re bien. Bueno, pues si comes re bien y tenés 30 kilos de más, algo tenemos mal. El laboratorio me dice que está normal, algo. Bueno, cuando empezamos a charlar un poquito mejor y demás, le cuento historia de algún que otro paciente, empiezan a soltar, sí, picoteo criollito, picoteo caramelos, picoteo, bueno, cualquier cosa. No hago la actividad física y demás, algo le terminamos contando de por qué tiene el peso que tiene. El comedor hiperfágico hedónico es como el comedor principal, digamos, del característico del paciente con obesidad, que es un paciente que cuando se sienta a comer no tiene límites. O sea, si la comida le gustó, encima puede comer 3 platos. Entonces me dicen, ¿cómo puede ser que coma 3 platos? Y a todos les pongo el mismo ejemplo, que si alguna vez fueron al cine. En el cine, por lo menos acá en Argentina, se vende un balde de pochoclo, tiene un tamaño así. Enorme, sí, el balde. El balde de pochoclo, que te dura prácticamente con todo el viento a favor los primeros 30 minutos de la película. Porque ya se acabó, no duras toda la película comiéndolo. Y aparte de eso le sumamos una gaseosa que prácticamente tiene 1 litro, tiene 970 centímetros cúbicos de gaseosa. Todo eso entró, imagínate todo eso en tu estómago en 30 minutos. La capacidad que tiene para distenderlo. Y si encima te gustó el plato de ñoqui, la lasaña, las empanadas, yo tengo pacientes que han comido 18 empanadas en una sentada. Entonces es la capacidad que tiene el estómago de distenderse. Esta medicación es un saciógeno a nivel central, como te expliqué antes. A nivel local es un enlentecedor del vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir? Que hace que la comida pase más despacio por el tubo digestivo. Entonces, cuando el paciente come empanadas, yo que le digo, siempre nombro la empanada porque algo que acá en Argentina se come mucho, yo le digo, bueno, come las empanadas, servítelas. Tené cuidado, yo cuando les doy la medicación le digo, tené cuidado porque cuando vos, por ejemplo, si normalmente te comías 6 empanadas, cuando comas 2 empanadas, la tercera no te va a entrar. La empanada te gusta. Sí, che, pero está riquísima y yo la quiero comer. Entonces un enojo, porque la cabeza te está diciendo por la vista que te comas la empanada porque desde el gusto te pareció riquísima, pero localmente no te entra porque por efecto de esta medicación, eso no te entra. Entonces cuando empiezan a pelear con la comida es cuando aparece una de las principales reacciones adversas que tiene esta medicación, que es que vomitan. Porque la pared del estómago se pone como rígida, entonces no puede pasar la comida como normalmente pasaba. Claro, hacerlo como siempre, estará diciendo el cuerpo. O sea, entonces, ¿qué pasa con esta medicación? Que se va graduando la dosis. Tanto de la que se aplica liraglutide que se aplica todos los días, como semaglutide que se aplica una vez a la semana, se va graduando la dosis. En la última charla que tuvimos entre colegas me preguntaban por qué yo daba una dosis baja de la medicación y no llegaba a la dosis óptima de la medicación, porque si no el trabajo lo hace la medicación. Y a mí no me sirve que vos no comas porque está bajo los efectos de la medicación, a mí me sirve que no comas, primero porque elegís que comer, segundo porque diferenciaste lo que es hambre de saciedad y saciación, que son 3 términos distintos, de entender que cuando tenemos que comer tenemos que elegir alimentos y no comida. Alimento, entiéndase un huevo, comida, entiéndase un alfajor. Para que tenga nutrientes, digamos. Claro, entonces eso es a lo que yo juego mientras el paciente está con los efectos de esta medicación. ¿Sirve? Sí. ¿Es fantástica? Sí. ¿Es carísima? También. Ah, sí. Es un laboratorio internacional, no es una droga que sea nacional. Es muy cara, entonces bueno, realmente... Y en este último tiempo, en la Argentina como estamos, un montón de pacientes se me han sentado y me dijeron, doctora, yo no puedo pagar más la medicación. ¿En el orden de qué precio? ¿En dólares? ¿Tenés idea? Transformarlo vos, pero más o menos 200.000 pesos. $200. Sí. Bien. Y eso... ¿Pero por $200 qué? ¿El mes o cada una?
el mes sería que nos sirve de tratamiento más o menos, ¿no es cierto? Si el paciente está a una dosis alta o una dosis óptima, ¿está bien? Y no cualquiera hoy en la Argentina como estamos lo puede pagar, ¿está bien? Hay dos errores, ¿no? Porque un paciente una vuelta me dijo, bueno doctora, en ese momento la inyección valía, ponerle 100.000 pesos. Son 2 asados, me contestó el paciente. Le dije, ¿sabes que tenés razón? Le digo, porque no estamos acostumbrados a gastar en salud. Entonces no lo ven al gasto en la salud. Cuando yo realmente se lo indico a un paciente y le digo, tenés indicación de usarla, lo veo con un celular último modelo, con ropa de marca, con un auto último modelo, y que me diga que no puede pagar la medicación como que me hace ruido. Como si también me pasa que me doy cuenta que es un paciente humilde o que no lo puede abonar o no lo puede enfrentar. Las obras sociales son muy pocas las que los cubren acá en Argentina. Realmente el paciente tiene que tener ciertos requisitos y cada vez son más afinados. Por ejemplo, que sea diabético y que tenga obesidad, pero no todos mis pacientes tienen diabetes. Entonces es difícil que las obras sociales los cubran. Entonces el paciente realmente se encuentra en una encrucijada de cómo comprarlo. El paciente que me dice no lo puedo comprar, nosotros el tratamiento lo podemos hacer igual. Y yo al paciente que le ofrezco esta medicación para que la usemos, yo siempre digo que es un bastón para que nos ayude a caminar. Nosotros a caminar tenemos que aprender solos, desde la alimentación y la actividad física. Es muy prometedor así, yo creo que llegó para quedarse, como me preguntaste al principio. Que se descubrió hace poco, digamos. No. Es una droga que tiene varios años, ya tiene más de 10 años. ¿Y Se por qué malnutrió se un puso de poquito. moda ahora? Y porque actores famosos a nivel mundial y personas importantes a nivel mundial, corregime si lo digo bien, pero Elon Musk, por ejemplo, fue uno de los que la hizo famoso. ¿Sí? Las Kardashian también, ya lo dijeron, bajo de peso porque uso el nombre comercial de semaglutide. Entonces a nivel mundial, inclusive cuando ellos salieron a contarlo en sus redes sociales y demás de que lo usaban para bajar de peso, Luis Miguel fue otro que lo vieron en el último recital, súper delgado. Cuando salieron en ese momento hubo una escasez del medicamento, o sea, de golpe nos quedamos como sin. Entonces los pacientes se pusieron nerviosos, no conseguíamos, durante todo enero del 2023 no había medicación. Entonces no había disponibilidad todo y bueno, o sea, a nivel laboratorios, con los que tengo comunicaciones con ellos constante, la producción cada vez más grande, porque realmente es un fármaco que hace falta a nivel mundial para ayudar al paciente, digamos, en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Y obviamente comparado con mangas gástricas y todas esas cuestiones, es mucho menos invasivo, ¿no? Es menos invasivo al 100%, yo creo que cuando uno... Y también más gradual, me parece. Por supuesto, y yo creo que cuando uno plantea, digamos, qué le podemos ofrecer al paciente para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, hay que poner en la mesa todo. Y cuando digo todo, es abrir una caja de herramientas, a donde es indiscutible la educación alimentaria, donde es indiscutible la actividad física, y después juguemos. Juguemos con los fármacos, juguemos, hablo de opciones, ¿no es cierto? Ofrezcamos fármacos, hay diferentes, no solamente las inyecciones, porque hay otros que se usan vía oral, inclusive que son pastillas. Hay drogas que son re viejas. ¿Con la misma droga? No, son diferentes drogas de diferentes laboratorios y que tienen acción a diferentes niveles en el sistema nervioso, ¿está bien? La especialización de cada droga es en realidad a la clasificación de cada fenotipo alimentario que te conté antes. Si el paciente es un picoteador nocturno, quiere decir que se levanta a la noche para buscar comida, el que está picoteando todo el día, por ahí es más candidato a utilizar otro tipo de fármaco, que se administra en pastillas, pero la administración también engorrosa es mucho más barato. La administración es engorrosa porque cuando llegamos a dosis máxima estamos hablando de que el paciente tiene que consumir 6 pastillas por día. Entonces también termina sumando algo más que generarle más estrés al paciente y todo. Y bueno, son diferentes opciones. También existen fármacos re viejos como el Orlistat, que es re viejo y que se sigue usando, que digamos que es un fármaco que interviene en la absorción de los lípidos en la luz intestinal. Yo no lo uso porque no me gusta, en experiencia personal lo usé y la verdad que no me pareció nada agradable. Genera una situación que se llama esteatorrea, que es perder la grasa en la materia fecal, y la verdad no es agradable. Entonces la verdad que no, yo particularmente no lo uso, pero hay un montón de colegas que sí lo usan. Y ofrecerle al paciente la cirugía bariátrica, que es la manga gástrica, el bypass y demás. Hay equipos en Córdoba, en Argentina, en todo el mundo, súper especializados, siempre haciendo hincapié del trabajo multidisciplinario. Esto quiere decir que no es solamente, hola, me vengo a operar, chao, me fui, me operé. El paciente tiene que tener educación emocional, tiene que tener educación alimentaria, tiene que tener educación física. Hablo de educación de todos los hábitos que tiene que adquirir. No es que porque vaya y se opere, se solucionó todo y continuamos, digamos, como si nada pasara. Leí en un libro, ya dejando un poquito la obesidad de lado, leí en un libro el tema de la expectativa de vida que cada vez se va estirando más.
o se va alejando la edad de mortalidad del ser humano. ¿Pensás que la inmortalidad o solamente morir por accidente es algo que es probable o pensás que estamos demasiado lejos o que directamente es imposible? No, yo creo que imposible hoy no hay nada y improbable me parece que tampoco, probablemente estemos lejos, como también estábamos lejos hace 20 años atrás de un montón de situaciones que hoy nos encontramos, por ejemplo la inteligencia artificial, que era algo que nosotros lo veíamos en películas cuando éramos chicos, entonces la verdad y hoy lo tenemos a servicio nuestro, ni siquiera es en otro lugar. A mí me parece que lo más importante de la prolongación de la expectativa de vida del paciente es con qué calidad llegue. Y mientras más calidad tenga él en su vida, desde temprana edad, yo creo que lo más importante es que quienes nos vamos dando cuenta de la importancia de adquirir hábitos saludables, no solamente saliendo de la obesidad, ¿no? Es para todo. Es hábitos saludables para que tenga un mejor rendimiento escolar, para que tenga una mejor capacidad a nivel músculo-esquelético, pero no para que sea Messi mañana jugando, ¿no es cierto? Sino que desde la importancia de que eso lo cuide y de que tenga noción del cuidado de su propio cuerpo, de que no recaigamos siempre en la utilización de fármacos para tratar todas las enfermedades, porque muchas veces se revierten solo con la alimentación y la actividad física. A ver, no le estoy diciendo a un paciente que sea diabético que deje de ponerse la insulina, ¿no? Porque por ahí se transgiversa el mensaje, sino de que si bien yo, como te dije antes, llega un paciente que me trae un laboratorio y lo tengo que medicar para el colesterol, lo tengo que medicar para los triglicéridos, medicarlo para una diabetes, para la hipertensión arterial, todo, en el momento que se lo tengo que sacar, se lo saco. ¿Cómo logré sacárselo? Porque el paciente cambió los hábitos constitucionales de su vida, desde la alimentación y desde la actividad física. Entonces me parece que eso hace que tenga una longevidad y que vos te encuentres con personas, como te nombré, la paciente que tengo en tratamiento de 83 años, que va al gimnasio a entrenar pesas 6 veces a la semana, no va 7 porque el domingo no abre el gimnasio. Entonces antes vos veías una nonita de 60 años, porque imagínate vos a tu abuela cuando tu abuela tenía 60 años, ya era una nonita que estaba sentada tejiendo. No te lo hubieras imaginado a tu abuela entrenando en un gimnasio con 83 años. Ella es un ejemplo, ¿no? Pero como ellas hay un montón. Y me parece que cuando uno sale a la calle, si empezaba a prestar atención, antes veías corriendo solamente a la atleta y hoy lo ves a todo el mundo. Cuando veníamos para acá para hacer esta entrevista, nos encontramos con personas en una plaza haciendo meditación, cuando algo en la meditación no era algo contemplado. Diferentes técnicas, diferentes ciencias a las que uno, como médico, y hago el mea culpa desde mi parte, tenemos que abrir también un poquito la cabeza sabiendo de que hay un montón de terapias alternativas que el paciente lo encuentran con uno mismo y le permiten sanar no solamente la obesidad, como insisto, sino todo los problemas que le generen, lo que no le deje tener una calidad de vida. Tengo otro paciente que está convencido, hace 3 años que lo tengo en tratamiento, y él está convencido que baja de peso porque va a Reiki. No solamente que me costó mucho entenderlo, porque no sabía ni lo que era Reiki, sino que él me pagó y me regaló una sesión para que fuera. Yo salí llorando de esa sesión de Reiki, fue algo muy personal, no es para que lo cuente acá, sino que salí llorando porque, primero por darle la razón a él, no de que estaba bajando de peso porque iba a Reiki, porque en realidad yo estaba atrás como su obesóloga, sino porque él ahí encontró la paz interior y permitió sanar un montón de heridas que lo hacían tener una conducta alimentaria que era errada y lo terminó encontrando ahí. ¿Es algo que yo prescribiría en un RP como médica, poniéndole sello y firma? No. Pero ¿es algo que reconozco que realmente a él le funcionó? Sí, un montón. Entonces, como el Reiki, me pasó una vuelta que me invitó un profesor de Pilates, muy conocido de acá de Córdoba. Pilates antes era visto como una actividad para elongar a señoras mayores. No sé qué concepto tenés de Pilates vos, pero eso era como se entendía esa actividad. Entonces yo nunca le iba a recomendar a un paciente que fuera a hacer pilates, no, andar al gimnasio, salir a correr, salir a caminar, hacer natación, a ver qué actividad hacíamos, bueno. Y fueron como varias amigas que fueron viniendo al consultorio, que todas hacían pilates, me llama el profesor de pilates y me dice, doctora, yo le quiero invitar a que venga a hacer una clase, pero no, mira, no tengo tiempo, todo me insistió un montón. Y hasta que en un momento él me es honesto y me dice, yo quiero saber por qué no indica el pilates como actividad física. No, la verdad que me dejó pensando porque no le iba a ser tan honesta al contestarle por qué no lo indicaba. Entonces le dije, voy a ir y le voy a probar. Yo hace 7 años que entreno en el gimnasio fuerte, o sea que me considero una persona entrenada. Yo misma tuve obesidad y, bueno, después si querés te cuento sobre eso. Entonces estoy entrenada, físicamente entrenada. Fui a la clase de pilates, no podía subir, mi casa tiene 2 pisos, no podía subir al piso de arriba. Sí, trabaja muchísimo la fuerza. Terrible, terrible. O sea, le tuve que pedir perdón y le dije, ustedes, como profesores de pilates, tienen que hacer un gremio
para trasladarnos a nosotros de que Pilates es una actividad física de fuerza, que es lo que yo le mando a hacer al paciente con obesidad, y hoy la súper recomiendo, pero si realmente yo no la iba a probar, entonces ahí es a lo que a mí me llama cuando yo hablo con colegas y demás que me preguntan y me consultan mucho sobre obesidad, de que nosotros como médicos tenemos que abrir la cabeza para buscar estrategias, para buscar cosas, para ver cosas que se van modificando y ayornando. Realmente esa clase de Pilates fue un montón, no podía manejar el auto cuando me subí, de cómo me dolían las piernas. Entonces para mí era una señora mayor elongando su espalda, y terminé yo sin poder subir la escalera de mi casa. Entonces eso es lo que digo, de abrir la cabeza a un montón de técnicas de meditación, de técnicas de actividad física, de técnicas alimentarias, para que el paciente cada vez tenga una mejor calidad de vida, y eso se traduce en la longevidad que el paciente va a tener. No sirve un paciente longevo que no tenga calidad de vida, ¿no? Porque muchas veces nos aferramos a la vida en un paciente que ya no tiene restos de paciente, y que también tenemos que aprender a soltar, a que si ya cumplió su tiempo terrenal, dejarlo ir, porque tampoco es un encarnizamiento terapéutico de un pacientito que no camina, que no deambula, que nada, si está conectado con tu... Claro, entonces a ver a dónde queremos llevar ese paciente o qué resto tenemos. El resto, el que tiene calidad de vida, que le dé porque es fantástico. Che, Cele, te hago unas preguntas un poquito más personales. ¿Por qué elegiste la medicina? La medicina nunca lo supe responder. ¿Qué me hizo ser médica? Porque no hay médicos en la familia. No sé a quién miré ni a nada. Y si me preguntabas de chiquita, cuando yo veía sangre me impresionaba. Entonces la verdad que no sé a qué fue lo que me hizo hacerlo. Si me decís si vuelvo el tiempo para atrás, porque fui mamá mientras terminaba la carrera, fui mamá mientras hacía una de mis especializaciones. Y si me preguntás si vuelvo el tiempo atrás, te digo que probablemente hubiera hecho una pausa, porque fue un montón ser madre y médica en el mismo tiempo, pero lo volvería a elegir otra vez más. ¿Ah, sí? Sí. Y hoy en día ya no te da impresión la sangre. No, imagínate que trabajo en un servicio de urgencia donde, bueno, estamos preparados a recibir cualquier cosa, así que no me da impresión en lo más mínimo. Me parece que es la manera en la que yo encontré cómo canalizar la ayuda hacia el otro. Bueno, me queda una sola pregunta, Cele. El tema de... Recién te pregunté por qué estudiaste medicina, pero veo también que te especializaste mucho en diabetes y obesología. Uh-huh. ¿Por qué elegiste esas dos ramas? ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que te llamó? Eso sí tengo para contarte, es personal, como dijiste la pregunta. Hace 8 años atrás, mi abuela, que falleció hace unos meses, la tuvimos que llevar a un geriátrico. Es un hogar de ancianos, digamos, un hogar para personas de tercera edad, no porque tuviese un déficit cognitivo, quiere decir no porque ella estuviera mal neurológicamente, sino que porque su obesidad había terminado de destruir sus articulaciones en la rodilla, entonces no tenía capacidad para pararse. Necesitaba asistencia porque ya no se podía parar más, ya no podía deambular más. Antes su movilidad era de la punta de la mesa, todos, la que la conocimos, tenemos el recuerdo de ella en esa punta de la mesa, al baño, que eran exactamente 5 pasos. Esa era su movilidad diaria. Con un andador. Y no solamente eso, sino que que ya no podía más por el dolor y demás. Su marido, mi abuelo, a quien tanto quise, que fue otro de los grandes motivadores que me ayudaba a que siguiera medicina, había fallecido hace un montón de años. Y la cuestión es que a ella la tuvimos que llevar a un geriátrico, porque no se podía parar, literalmente. Mi papá tuvo que inventar un dispositivo que es como un levantamotores de auto, si no me equivoco, para poder levantarla a ella y poder sentarla en una silla de rueda, para poder trasladarla a una silla de rueda que también tenía que estar adaptada, porque en la silla de rueda común el paciente que tiene sobrepeso y obesidad no entra. Y cuando la llevamos ahí, yo dije, mi nene más grande, que en ese momento era mucho más chico que hoy, me dijo, ¿por qué la abuela viene acá? Entonces le dije, la abuela viene acá porque tiene obesidad. Cuando yo me di vuelta, porque ese día que la trasladamos al geriátrico, por supuesto que la familia estaba entera, somos una familia numerosa, estaban todos sus hijos, estaban todos los nietos, los bisnietos, porque también la abuela ya tenía bisnietos. Cuando me di vuelta, es lo que te dije que me di cuenta, la carga obesogénica que tenía la familia nuestra, y yo era una de ellas. Fue cuando dije que había que hacer algo. En ese momento... Bueno, en ese momento eras considerada obesa. Sí, pesaba 127 kilos. En ese momento no solamente tomé noción de mi obesidad, sino de lo que yo estaba transmitiendo a mi familia. Yo ya era mamá de mis 2 hijos, transmitiendo a mis hijos, transmitiendo a mis costados, a mis pares y demás.
Entonces dije, algo tenemos que hacer. En ese momento, recién salía una de las primeras de estas drogas que me preguntaste hace un rato, y por supuesto que no había nadie que las manejara o que tuviese tanto experiencia, porque era como nuevo, porque nada, y como que fui mi propio conejo de Indias, a donde dije, algo tengo que hacer. Fue investigar muchísimo, leer muchísimo. Siempre Estados Unidos y Europa tuvieron mucho más avanzados. Canadá también, sobre el tratamiento, inclusive están las guías canadienses para el tratamiento de la obesidad, que son las que más avalamos los obesólogos hoy en la actualidad, porque son revisión de estudios, de miles y miles de estudios profesionales que se dedican a la revisión para avalar, por ejemplo, lo del ayuno intermitente, lo de las dietas hiperproteicas, las drogas que usamos, la actividad que le indicamos y demás. Y fue darme cuenta que era un mundo que no tenía una contención, y que ese paciente era un paciente que bollaba y que pasaba del clínico, el que le contestaba baja un poquito de peso, camina más y come menos, y capaz que el paciente nadie le enseñaba qué comer, y sí caminaba porque era un vendedor ambulante, por decirte, pero estaba mal la actividad física que hacía. Una endocrinóloga que le decía, bueno, endocrinólogo, había que bajar de peso, pero tus hormonas están bien, que le echaban la culpa a la tiroides, y la tiroides no tenía nada que ver, y como que era un paciente que no tenía un eje. Ahí fue cuando dije, primero yo tengo que ser mi propia paciente, fue cuando fui mi propio conejo de Indias, y después fue cuando dije, yo esto lo tengo que contagiar. Posterior a esto, porque fue hace 8 años, sale la especialidad en la Universidad Católica de Córdoba, que fue donde estudié medicina, que es un magíster en obesología, a donde específicamente se aborda el tratamiento de la obesidad desde todas sus aristas, ¿no? Desde la parte nutricional, la parte psicoemocional, la parte de actividad física, farmacoterapia y cirugía bariátrica. Muy bueno, muy interesante. Bueno, Cele, para terminar, ¿cómo te encuentran en las redes? En las redes estoy en mi Instagram, es doctora María Celeste Scholtus. Mi apellido, bueno, es bastante difícil, pero lo podemos dejar en la descripción. Y con el hashtag Mi Peso Feliz, que es el programa que yo, digamos, es lo que yo intento ofrecerle a todos los pacientes, no solo para el tratamiento de sobrepeso y obesidad, sino para la adquisición de hábitos saludables que los podamos contagiar y mantenerlos a lo largo de la vida. ¿Y se puede hacer online o presencial? Online o presencial, porque tengo pacientes... En la ciudad de Córdoba. Claro, físicamente es en la ciudad de Córdoba, y si no por telemedicina, tengo pacientes en el exterior y en el resto del país. ¿Te sentiste cómoda? Sí, muchas gracias. Me parece re importante, sobre todo vos que abordás toda la parte de la salud y del impacto que tiene en todo el éxito que pueda llegar a tener un paciente, vamos a decirle persona, en tu caso, una persona a nivel financiero, emocional, educacional y todo. Cuando siempre cuide su salud, siempre va a tener mejores resultados. Sí, como siempre digo, me parece que la salud es la base, lo primero que tenemos que... Siempre lo pongo en ese orden: salud, mentalidad, espiritualidad o propósito de vida, y finalmente el dinero, que son los 4 importantes, pero que la salud es lo primero, porque si no, todo lo otro no lo podemos disfrutar. No lo podemos disfrutar, y hay que abrir la cabeza, sobre todo a toda la parte emocional y espiritual que hablas, buscándonos nosotros mismos dónde está esa parte. Bueno, muchísimas gracias, Cele. No, gracias a vos por invitarme. Bueno.